Con el paquete económico de 2026, México está al borde de una quiebra histórica. La cuarta transformación está hundiendo al país en una crisis financiera. Esta idea ha inundado las redes sociales de los propagandistas de la derecha, que buscan confundir y polarizar sin ofrecer un análisis objetivo de la realidad. Otro engaño de López Obrador que es exhibido por la presidenta Sheinbaum, que para recaudar más dinero el próximo año tienen un plan para acabar con las factureras. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Buenísimos. Detrás del ruido mediático, la realidad es otra. Este paquete es en sí mismo un ejemplo de disciplina fiscal y justicia social. Con 10.1 billones de pesos, el proyecto de egresos 2026 es el presupuesto más alto jamás propuesto en México, en términos absolutos. Representa el 22.7% del PIB, un crecimiento real de entre 4.6 y 5.9% respecto a 2025. Una cifra solo superada por el gasto público programado en 2020 en el gobierno de Andrés Manuel, donde a pesar de la crisis global por COVID-19, el gasto llegó a superar el 25% del PIB. Los voy a acusar, no sus mamás. Uno de los principales argumentos alarmistas es la deuda. La oposición grita que la deuda se duplicó, pasando de 10.5 billones en 2018 a 20.5 billones en 2026. En términos absolutos parece cierto, pero ahí está el engaño, comparar cifras absolutas sin contexto. Existen dos fuerzas inevitables que incrementan el monto de la deuda, la inflación y el crecimiento de la economía. Ejemplo simple, si tu familia ganaba 10,000 al mes y debía 4,000 y hoy gana 20,000 y debe 8,000, la deuda se duplicó en pesos, sí, pero tu capacidad de pago también. La carga real no cambió. Los economistas no juzgan la deuda por el monto total, sino por el porcentaje sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué parte de lo que produce el país representa esa deuda? Al cierre de 2018 con el presidente Andrés Manuel, la deuda fue de 44.8% del PIB. En 2026 será de 52.3%. En 8 años subió apenas 7.5 puntos. Pongamos esto en contexto. Con Calderón subió 14 puntos, de 18 a 32%. Con Peña Nieto subió 12 puntos, de 32 a 44%. Con esas proporciones de deuda, ¿alcanzaron los niveles de bienestar que prometieron? Creo que la respuesta ya la conocemos. También se proyecta un déficit de 1.5 billones de pesos, equivalente al 4.1% del PIB. Pero aquí está lo importante. México tendrá un superávit primario de 0.5% del PIB. Esto significa que después de pagar programas, salud, educación e inversión, todavía queda un sobrante para cubrir parte de los intereses de la deuda. En el contexto internacional, por ejemplo, la Unión Europea fija un techo del 3% del PIB de déficit. Brasil, Chile o Colombia rondan entre 4 y 6%. Y en Estados Unidos, porque a la derecha le encanta compararse con Estados Unidos, el déficit pasará de 6.4% en 2025 a casi 8% en 2026. Y su deuda alcanzará un increíble 120% de su PIB. México, con su 4.1%, no es un país al borde de la quiebra. Está en la media global, con un superávit primario que pocos países pueden presumir. Otra mentira frecuente es el supuesto recorte en salud por 127,000 millones. La verdad es que ese monto corresponde solo a la reasignación de recursos que afectan al ramo Secretaría de Salud. El gasto total en salud no baja, al contrario, pasa de 941,000 millones en 2025 a casi 997,000 millones en 2026. Esto es un incremento de 5.9% nominal, equivalente a 2.6% del PIB. ¿En qué se usará? Para fortalecer hospitales de alta especialidad e institutos nacionales, ampliar infraestructura hospitalaria y capacidad crítica, reforzar programas preventivos, vacunación, detección y control de crónicos e incrementar recursos tanto para población con seguridad social como para quienes no la tienen a través del IMSS Bienestar. Aunque el reto es enorme, el aumento presupuestal es una señal clara del fortalecimiento del sistema. El discurso opositor habla de recortes. Los datos muestran lo contrario, más dinero para más salud. También se contempla elevar recursos en sectores clave. Educación, 3.6% más. Justicia, 10.3% más. Y seguridad pública con un incremento del 17.6%. Uno de los temas más polémicos es energía. Con un incremento del 13% real, se destinarán 1.2 billones de pesos. Pemex concentra 517,000 millones y CFE 554,000 millones. La crítica opositora lo llama rescate, pero gran parte de esos recursos son para cubrir deudas heredadas de Calderón y Peña Nieto, compromisos con la banca y bonos que hoy vencen. No pagar esa deuda sería un peligro para Pemex y arrastraría la calificación crediticia de todo México. Lo que llaman rescate es en realidad pagar las cuentas que otros dejaron. Por cierto, ¿alguien recuerda la barda de la refinería de Felipe Calderón? Costó $620 millones. Increíble, casi lo mismo que costó Deer Park.
$600 millones durante el sexenio de Andrés Manuel. Y por último, no podemos pasar por alto el corazón de este presupuesto, los programas del bienestar. Más de 2.3 billones de pesos en protección social. Por primera vez, el anexo 31, Sociedad de Cuidados, concentra 467,000 millones. Incluye pensión para adultos mayores, becas escolares, apoyo para personas con discapacidad, entre otros. ¿Qué significa esto? Justicia social, transferencias directas al decil más pobre sin intermediarios. Humanismo mexicano, medir el éxito no solo en crecimiento, sino en reducción de carencias y desigualdad. Desarrollo económico, lo que llaman gasto social, es inversión. Como sostienen Stiglitz y Piketty, reducir desigualdad fortalece el crecimiento estable. Cada peso que llega a un hogar pobre se gasta en la tienda, en la farmacia, en el transporte. Ese dinero circula en la economía local, impulsa demanda interna y fortalece comunidades. Lo que llaman clientelismo es en realidad motor económico. Redistribución justa para un mejor futuro. El proyecto de egresos de la Federación de 2026 no es la catástrofe que pintan. Con incrementos en inversión, salud, educación y programas sociales, con disciplina fiscal que mantiene la deuda en la media global y con un superávit primario que pocos países sostienen, este paquete es prueba de que México avanza en orden financiero. Mientras unos buscan sembrar miedo con cifras aisladas, los datos muestran un país que invierte en su gente y mantiene activa una visión de desarrollo. Esa es la diferencia entre la narrativa del desastre y la realidad de la cuarta transformación.